Saludos a todos. Continuando con los ejercicios de circuitos de tipo RC, ¿no? A continuación vamos a resolver un par de ejercicios más. Podemos observar en la gráfica un circuito tipo RC sin fuente, lo cual significa que en algún momento estuvo conectado a una fuente, pero que de manera abrupta se desconectó, y justamente hay que determinar cuáles son los parámetros y cómo se van a comportar en función de lo que ocurrió en el pasado versus lo que va a ir ocurriendo a partir de esa desconexión. Se tiene entonces que el capacitor está cargado con un voltaje de 60 voltios, ¿no? En el instante cero, justo antes de que se produzca la desconexión, y se pide determinar el voltaje en la resistencia de 6 ohmios, que es nombrado como V sub X, y la corriente I sub 0, que es la que va a circular por la resistencia de 8 ohmios. Para esto se debe encontrar una resistencia equivalente en donde, vamos a decir, la resistencia de 12 y la resistencia de 6 están en paralelo. Por lo tanto, el resultante de esas dos resistencias en paralelo equivale a 4 ohmios. Luego la resistencia de 8 y la resistencia de 4 están en serie, dándonos como resultado 12 ohmios. Con esto se puede determinar el parámetro tau para el circuito RC, que corresponde al producto entre el valor de la resistencia equivalente y el capacitor, siendo el resultado 4 segundos. A continuación se aplica la fórmula del voltaje del capacitor para estos casos, donde se indica que el voltaje en el capacitor va a ser igual al voltaje inicial por Euler elevado a la menos T sobre tau, siendo entonces este voltaje para el capacitor de 60 por Euler elevado a la menos 0.25 T. Luego se determina la corriente en el capacitor, que es igual al valor del capacitor que multiplica al diferencial del voltaje con respecto al tiempo. Es decir, hay que derivar el voltaje del capacitor y luego multiplicarlo por el valor del mismo capacitor. Se obtiene entonces una corriente que equivale a menos 5 por Euler elevado a la menos 0.25 T. Para hallar el voltaje V sub X, se aplica un análisis de malla al lado derecho, obteniendo lo siguiente. Es decir, vamos a realizar un análisis de malla aquí. Miremos, menos V sub X más 8 que multiplica a la corriente. Esta corriente la determinamos hace un momentito nada más. Y más el voltaje del capacitor. Todo esto debe ser igual a 0. Mucho ojo con la polaridad de los voltajes, porque hay que considerar esa polaridad. Por ejemplo, notemos que Vx con respecto a V sub C tienen polaridades opuestas. Si nosotros notamos, los dos polos iguales tienen coincidencia, ¿no? Tanto negativos como positivos. Eso significa que tendrán polaridades opuestas. Se desarrolla de manera algebraica la expresión, se reemplazan los valores, se despeja y se obtiene que el voltaje para la resistencia de 6 ohmios es igual a 20 por Euler elevado a la menos 0.25 T. Esto en voltios. Un siguiente ejemplo nos muestra otro circuito de tipo RC. En este caso está presente la fuente de voltaje y hay un interruptor que determina la desconexión de dicha fuente.
Por lo tanto, habrá que determinar cuál es el voltaje inicial en ese capacitor para poder proceder a determinar la función del voltaje cuando el tiempo es mayor que 0. Lo primero que se hace es determinar el valor de la resistencia equivalente. Bueno, en este caso se indica que el voltaje inicial en el capacitor será el equivalente acorde a las conexiones de las resistencias. Entonces vamos a decir que el voltaje en el capacitor va a ser el mismo que tiene la resistencia de 9 ohmios, ya que deberíamos desconectar ese capacitor debido a que al ser una fuente de corriente continua, nosotros tenemos no hay circulación de corriente en el capacitor. Por lo tanto, quedaría fuera esta resistencia de 1 ohmio. Se aplica un divisor de tensión y se obtiene un voltaje de 15 voltios para el capacitor en estado inicial. Es decir, se conectó a la fuente, se cargó el capacitor, hasta 15 voltios llegó. Como la tensión a lo largo del capacitor no puede cambiar de manera instantánea, vamos a decir que el momento en que el interruptor pasa de cerrado a abierto, no hay un cambio inmediato. De esta manera, vamos a considerar el voltaje inicial del capacitor como 15 voltios. Una vez que se toma en cuenta el tiempo mayor que 0, cuando el interruptor está abierto, notamos que el circuito equivalente viene a ser lo que se muestra en la figura, en donde ya queda fuera la fuente de voltaje y queda fuera también una resistencia de 3 ohmios. Sin embargo, ya producto de esa conexión hay un voltaje en el capacitor, que serían los 15 voltios. La resistencia equivalente para ese momento es 1 más 9, porque solamente nos quedan 2 resistencias, siendo 10. El valor de tau es ahora de 0.2 segundos. Con esto se puede determinar el voltaje en el capacitor, que será igual a 15 por Euler elevado a la menos t dividido para 0.2. De manera equivalente, 15 por Euler elevado a la menos 5t, que es exactamente lo mismo. De esta forma se ha podido determinar el voltaje en el capacitor. Esto sería todo. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud o duda, háganme saber a los medios de comunicación que ustedes ya conocen.